El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio y apoyo al prójimo más carenciado. A ese proletariado rural le sirve ese patronato, creado por hombres y mujeres de cristianísima formación, libres de advertencias, sin fines de lucro, manos no pecaminosas, solo el ancho ánimo de servirle a su comunidad. Ponga su caridad en esas manos, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución de servicio a los jóvenes para formarlos, hacerlos mejores ciudadanos, jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en la capital. Bien, se inicia la semana y hay una nota económica que viene siendo ya una de esas noticias que son positivas, que nos brinda la economía, como son las remesas, como son la inversión extranjera, la visita de extranjeros no residentes, le hacen turistas, las exportaciones que crezcan, que disminuya la inflación. Es decir, esas son cosas que agradan a uno. Planteamientos que siempre los hace el Banco Central y lo ha hecho siempre como planteamientos puramente económicos, libres de las siglas partidarias, porque Valdés no es de ahora. Valdés es un hombre coherente y Valdés tampoco viene de los últimos 20 años. Es decir, yo oigo muchas veces al PLD echándose como esos servicios de Valdés al vicio, se lo quieren echar como el PLD, pero podrían decirlo también los reformistas con más autoridad, porque Valdés es un hombre que viene formado allá. En esa escuela de Balaguer se formó Valdés. Y allá fue primero administrador del Banco de Reserva, gobernador del banco. O sea, es el hombre que viene experimentado de allá, formado ahí en un escalafón prácticamente. Pero Valdés ha sido muy coherente y nunca ha querido meter planteamientos económicos con planteamientos amparados en siglas partidarias. Eso es muy importante, que hay que distinguirlo de todos estos, a veces políticos embrujantes, que a los hay muchísimos, y otros que salen del poder en forma apestosa y después
quieren entonces, ahora ya, como después de un año, cosa que eso no se había visto, yo creo, en América Latina o donde funcionan las democracias, no se había visto que un partido opositor espere un año para hacerle algunas críticas al gobierno que le ha sustituido. Porque la costumbre es que a los 3 meses, 90, 100 días, como ya se ha estilado eso, pues comience la oposición a hacer críticas al gobierno que le ha desplazado principalmente, para no ponerlo con un gobierno que sustituya a otro gobierno de su mismo partido, como ha pasado con el PLD muchas veces. Pero aquellos planteamientos que hacía aquel teórico del compromiso político escandaloso, como fue el señor Temístocles Montaz, vicario de Danilo Medina, que yo recuerdo, en el 2012 fue de los primeros que se prestó a acabar con su propio compañero de partido, simple y llanamente por un resentimiento político propio de la envidia y de la mediocridad, de la medianía, que es lo que lo ha llevado a ese señor ahí, que yo recuerdo que tuvo un choque con el doctor Almeida, Franklin Almeida, que Almeida le dijo una vez, porque Almeida dijo que representaban ellos la mayor pureza del bochismo. Y entonces este señor Montaz, Temístocles Montaz, dijo que no, que cuál era el bochismo de este señor si se había ido 2 veces del PLD y que andaban acompañando a un fracasado político como Leonel Fernández y que era como una especie de perseguidor del Estado, del poder, empedernido, y que era un fracasado, y eso fue la respuesta que dio. Entonces Almeida, que no baraja pleito, le dijo, mire, yo nunca he tenido que ir a Najayo a ver preso. Ay, Dios mío. Entonces Temístocles Montaz se tuvo que callar porque le dijeron una verdad terrible. Entonces, esos escamoteadores políticos tienen siempre posiciones de acuerdo a sus siglas políticas, sus intereses personales, sus intereses políticos o sus intereses de odio y resentimiento, como decía. Porque fue gente que se benefició del régimen. ¿Quién eran esa gente antes de llegar Leonel Fernández al poder? El PLD, eran gente que andaban con laticas de, ¿cómo era que llamaban estas latitas? De alcancías del PLD pidiéndolos en los semáforos y en todo andaban así. Y luego hay que ver esta nueva oligarquía política que se ha levantado de sus gobiernos. Pero eso lo vamos a dejar para más luego. El tema es destacar lo que ha señalado el Banco Central, que las remesas siguen increciendo. Es decir, en 7 meses del año 2021, las remesas, dice el Banco Central, han crecido un 43%, creo que fue que vi por aquí. Ya anoté eso. Vamos a ver cuánto es que dice el banco. Un 43.2% en 7 meses con respecto al 2020. Es decir, el país ha recibido en los últimos 7 meses 6.159.5 millones de dólares por remesas. Yo creo que eso, o menos de eso, o eso lo recibía el país en un año. Y estamos hablando que en 7 meses el país ha recibido 6.159.5 millones de dólares, informa el Banco Central. Es decir, en julio llegaron 896.4, es decir,
68.7 millones de dólares más que en julio del 2020. Y en julio del 2019, un 40% más que julio 2019, es decir, 256 millones. Quiere decir eso, lo que yo acabo de señalar, 6.500 millones de dólares, señores. Eso trae, repito, el país en un año recibí ese monto de divisas. Desde luego, la gente se preguntaba, pero ¿y cómo es posible un tiempo tan malo como este? Pero es que en Estados Unidos las cosas primero se han ido regularizando. Y en Estados Unidos ha habido demasiadas ayudas. Y más del 80% de las remesas que llegan al país vienen de allá. El resto viene de España, una parte, de Italia y de así, pero son muy débiles. En Puerto Rico puede venir algo también. Pero el grueso de esto es de Estados Unidos. De China no vienen 5 centavos aquí, para ponerle un ejemplo, ni de Rusia tampoco, pero los rusos por lo menos descargan 100 o 100 y pico de mil o 200.000 turistas, lo envían aquí, vienen de Rusia aquí, y por lo menos eso dejan beneficio. Pero de los chinos no viene nadie aquí. Como decíamos el viernes, a Shang Run, que quiso como, el señor embajador de China, quiso como venir a ponernos los hierros, República Dominicana, que sepa que China es muy exigente con sus medidas sanitarias. No, ustedes son los más sucios. Son los contaminadores más sucios del planeta, son los chinos. Entonces, nos quieren poner los hierros como señalándonos, miren, ustedes tienen fiebre porcina africana y China es muy exigente con esto. ¿Qué quiere eso decir? Que no, ni los cigarros de Santo Domingo pueden llegar a China. No, pero nosotros no queremos nada de China, porque China sí es verdad que tiene mucha fiebre porcina africana, influenza aviar, fiebre aviar o gripe aviar en las aves. Tiene el COVID-1, el COVID-2, el COVID y todos los COVID. Imagínense la cantidad de problemas que tiene China. Esa fiebre porcina africana, eso es endémica en China. Entonces vienen a señalarnos estas cosas, cuando de China no viene un turista aquí, aquellos millones de turistas que van a venir al país. No ha venido uno. Pero bien, también me aparto del tema, pero hay que hacer esas precisiones que yo creo que son válidas. El Banco Central ha anunciado también que la inflación, que ya lo hemos explicado muchas veces, porque tiende a confundirse la gente, en momentos como estos, donde hay una alza extraordinaria en alimentos básicos del pueblo dominicano, por descuido y malos manejos, como hemos señalado y lo vamos a reforzar más luego, por mala gestión, mala gerencia, descuido, por ineptitud y por deficiencias puramente de orden técnico. Entonces, la inflación ha ido bajando de 10.48, bajó a 9.32, ahora en 7.88. Mayo, 10.48. Junio, 9.32. Y en julio, 7.88. Eso la gente lo puede ver como no muy significativo. Bueno, 0.54 fue la inflación en el mes de julio. Lo puede ver como no significativo, pero para el banco la tendencia es importante porque el banco tiene un rango meta de inflación anual de 4% más o menos 1%, es decir, puede ser entre 4 o 5% la inflación. Y si ya va en 7.88, quiere decir que va cayendo a un nivel cercano al rango meta que quiere el Banco Central o que ha planeado el Banco Central, y eso es muy importante. Claro, visto así, en barras gruesas, como dicen, la gente no aprecia esas cosas, pero los economistas, los técnicos que están al frente de estas cosas, de la economía y de la macroeconomía y de los organismos que nos monitorean y que creen y exigen con esos parámetros que se trabajan, entonces el banco no puede renunciar a aplicar lo que le exigen los organismos internacionales.
Esas son las herramientas de medición, tiene que hacerlo. Pero sí hay que decir lo siguiente, como nosotros lo hemos manifestado muchas veces. El manejo de la economía refuerza moralmente a los gobiernos. Y ahí ese es el mejor de los ejemplos. Claro, los gobiernos tienen que dejarse ayudar, porque ese mismo manejo de la economía lo tenía Valdés en el gobierno de Danilo Medina y en el gobierno de Leonel Fernández. Ahora, si un gobierno, como fue el de Danilo Medina principalmente, un gobierno que perdió el norte, un gobierno que se dedicó a pillar el Estado, a convertir el Estado en un festín y en un botín, y la mayor prueba de ello es que la familia presidencial, tanto por la rama de la esposa como por la rama del marido, se hicieron con todos los negocios públicos, más esas varonías más cercanas del presidente y todo aquel equipo rapaz y voraz que prácticamente entendieron que el Estado era de ellos, más la conducta política de querer perpetuarse en el poder y porque tenían el poder y hacer todas las diabluras posibles y hacer todas las transacciones, incluyendo no solamente transacciones económicas, como pasó con Catalina, o transacciones diplomáticas, como pasó con China y que Taiwán ha denunciado, que eso fue comprado. Y además las transacciones con la soberanía nacional, que todavía es más grave. Esa traición, esa felonía con que se manejó esa pretensa regularización de extranjeros en el país, que fue un fiasco y que nadie todavía ha auditado de este gobierno, no lo han auditado, porque esa es otra. Y hay que, bueno, recordárselo al propio presidente Abinader, que esa falta de transparencia de la herencia recibida, que el país no ha sabido más que de los 3 o 4 casos que están en justicia, pero el país no ha sabido el grueso de las cosas que pasaron no solo en la administración pública central del gobierno, sino en las descentralizadas municipalidades y hasta en el manejo en el Congreso, porque ahí se han manejado muchos cientos de miles de millones de pesos y dólares en ese Congreso Nacional. Entonces, no ha sido auditado, el Estado no ha sido auditado como debió haber sido auditado después de una gestión tan funesta como esa que acabamos de decir, que fue un desastre en todos los aspectos. Entonces, no valía el comportamiento de la economía, no valía el manejo económico para reforzar moralmente ese gobierno. No valía trabajo económico, no valía prácticamente ante tantos desmanes cometidos por esa administración. Entonces, ¿cómo salió esa administración de Danilo Medina? Aún teniendo un manejo económico ejemplar, pero la gobernación del Banco Central no gestionaba los préstamos extranjeros, eso lo hacía Hacienda y el gobierno nacional. Endeudarnos hasta la coronilla, como se dice, y hacer todos los desmanes que se hicieron, los robos y todo. El gobernador no podía actuar en ese aspecto. El gobernador se condujo en la parte que le correspondía, es decir, la parte de macroeconómica, manejar la estabilidad macroeconómica. Y en eso se cumplió. Pero es para que vean que un gobierno se siente bien moralmente por el manejo y el comportamiento de un manejo económico adecuado, pero siempre y cuando ese gobierno permita ser un gobierno ético, moral, pero no un gobierno antiético y antiejemplar como fue el de Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, el gobierno en el aspecto del plan que ha querido ejecutar contra la delincuencia tiene que revisarse. Porque definitivamente hemos visto que el plan y que va a ser extendido hacia otras regiones o provincias del país. Pero es que yo por lo menos, no he podido medir o no hemos encontrado la forma de medir el éxito de ese plan como para que ese plan siga extendiéndose, porque sería como extender o desplazar la ineficiencia o la ineficacia o el fracaso, repartir el fracaso. Porque uno de los barrios en el cual se hizo modélico para fines de experimentar con este plan o poner en ejecución o lo que se llamó un plan piloto, hace apenas 3 o 4 días balearon 6. Balearon 6. Es decir, en la matriz del barrio. Entonces, por doquiera los atracos, por doquiera los crímenes, los asesinatos por robo, atraco y secuestro, y aparte de la violencia intrafamiliar, que esa cosa uno no se la puede poner a este plan, aunque no deja de ser también parte del plan, la violencia intrafamiliar, porque una persona que porte un arma y con esa arma asesine a una mujer o a una persona de su intimidad, esa arma debe estar recogida. Esa arma no debe ser portada por una persona, primero, si no tiene las condiciones emocionales, psíquicas, qué sé yo, adecuadas. Segundo, que sea legal el arma. Entonces, no puede ser legal en un psicópata, porque entonces, ¿quién evalúa aquello? Lo más probable es que esa persona lo que tenga es un arma ilegal. Entonces, todo el que ande con un arma ilegal tiene que cantársele 5 años. Aunque no lo contemple el Código Penal, hay que ponerle 5 años a los tiempos de atrás, como dice. A los tiempos de Concho Primo, tránquelo hasta que nos acordemos de ese señor. Porque no hay forma. O como decían con la famosa granada, y el famoso, ¿cómo se llamaba? El revólver limado, que tenía, ¿cómo era que llamaba ese fiscal? Ese fiscal que había aquí, que era coronel de la Marina, el fiscal del Distrito Nacional. No me acuerdo, Cano González. Yo no me acuerdo si era Cano González. Señor que era marino, coronel de la Marina y era el fiscal. Pero la verdad es que el plan del amigo Chu no ha funcionado.
eso no ha funcionado, tienen que revisar eso. Hay que buscar un mecanismo de control de la violencia o de los violentos, porque la violencia es los violentos. Entonces, la mejor forma de controlar los violentos es con una buena autoridad, una autoridad que esté en capacidad, bien, diríamos, bien remunerada y bien protegida, porque hay que tener buenas herramientas para el trabajo policial, y hay que catear a la gente, como dice. Hay que chequear, revisar, hay que revisar vehículos, hay que poner retenes, yo no sé, pero hay que buscar la forma, más iluminación de las ciudades, porque las ciudades también, la ciudad es muy oscura, o las principales ciudades son muy oscuras, más policía, mejores entrenados, repito, con más recursos para hacerle frente al crimen, tener más control de las armas que se autorizan legalmente, esa medida de los motores, buscar la forma de que dos delincuentes no pueden andar en motores. Hay que tratar, porque es que son dos los que atracan y roban. Uno es difícil que atraque y robe. Ese uno puede ser un ratero. Es decir, ese le arranca una cartera a alguien, a una mujer y ese tipo de cosas, pero no es tan fácil para un motorista tener que sacar un arma y guardarla o disparar y al mismo tiempo manejar el motor. Es difícil. Los mismos choferes, todo este tigrismo metido a choferes y a taxistas, son atracadores, muchísimos, hay de todo. Entonces se necesita un plan, como dicen, echarse la canana. Y que esas cananas son difíciles, porque entonces los gobiernos en democracia le tienen miedo al efecto autoritario que tienen esas medidas. Pero hay que disciplinar la policía, que sea una policía que no venga a disparar a lo loco ni a tirar como pasó con el caso de Villa Altagracia. Entonces, aquí la Dirección de Control de Drogas, cuando todos pensábamos que estaba perdido, que esa institución estaba carcomida, porque incluso el director de operaciones, un general, hubo que extraditarlo a los Estados Unidos por delincuencia, por tráfico de drogas. Imagínense el descrédito que tenía la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y simple y llanamente, con una nueva dirección, un director que tiene intenciones serias de hacer el trabajo, le ha dado valor a los fines, diríamos, a los fines para lo que fue creada esa institución. Y hoy ha habido, como se dice, un cambio copernicano, un giro copernicano en la Dirección Nacional de Control de Drogas. La gente no se atreve a decir que esa es una de las tantas instituciones corrompidas del Estado Dominicano. Está muy bien la Dirección Nacional rescatada, su nombre está rescatado y su función, porque es precisamente eso, perseguir el alijo, y lo consiguen y apresan. Y parece que están funcionando, los apresamientos son con pruebas, con evidencias irrefutables, que cuando la llevan al juez, entonces el juez no puede decir allí que el expediente llegó flojo. Es decir, que se puede hacer el trabajo, pero hay que saber hacer el trabajo, eso no es inventando. Entonces, ese plan de Chuck, yo creo que lamentablemente hasta ahora eso ha sido un fracaso. Pueden recoger algunas armas y algunas cosas, la gente por ponerse, pero ese no es el grueso del arma ilegal y el arma homicida que hay en el país. Porque uno sabe de dónde vienen los puntos de drogas. Entonces, esos puntos de droga y todo ese tráfico y microtráfico de droga, eso es un vivero del crimen. Y entonces, si ese plan no contempla ese control, eso no va a funcionar. Y repito, la policía podría funcionar como está funcionando la Dirección Nacional de Control de Drogas. Que repito, esa estaba perdida, esa institución. Esa se daba ya como un ente perdido, borrable.
Como pasó con el DICRIN de la policía. Claro, porque ahí los que se refugiaron fueron delincuentes. Entonces ese plan tiene que ser revisado, no hay duda. Vamos a esperar, de todas formas, porque es un año que tienen implementando, pero ya yo he dicho, a este gobierno le quedan 36 meses, ya no son 48. Es decir, ya hay 12 meses que le han pasado a este gobierno, como hemos dicho otras veces. Y el gobierno, fíjense que por ejemplo, en construcción, en el área de las construcciones que hemos dicho, el gobierno ha estado muy débil. Una hacienda pública que se ha señalado que no tiene los recursos para hacer las inversiones de capital, que son muy escasísimas. Pero decíamos nosotros, ¿de dónde están 13.000 millones de dólares o 14.000 millones de dólares que se dice que el gobierno ha utilizado en préstamo de la bóveda extranjera? Y que el gobierno, la obra más importante que puede entregar en 12 meses es un parqueo para vehículos en la zona colonial, en la Tarazana. Invirtió un 40%, ha invertido eso. Que parece que es como una alianza público-privada, no sé, o será un aporte del gobierno para terminarlo, o es del ayuntamiento, yo no sé de quién es el parqueo. O el solar, no sé. Pero vi que el gobierno aportó un 40% para ese parqueo, pero eso no es una obra tan determinante. Cuando sabemos que hay 6.000 escuelas que hay que reparar, que incluso el presupuesto de las escuelas están ahí, porque el 4% no se le ha negado al Ministerio de Educación. Pero es una deficiencia no arreglar las escuelas y que las escuelas todavía estén en condiciones tan deplorables como se anuncia y se dice, con un año escolar que prácticamente el mes que viene arranca. Y entonces, si no se han reparado las escuelas, un año con la virtualidad, la no presencialidad, entonces, ¿para qué? ¿Qué se hizo? Porque eso hubiera sido un excelente logro del gobierno en el área de la construcción. Por ejemplo, haber dicho, señores, el gobierno de Danilo Medina construyó 15.000 aulas o 20.000 aulas, lo que fuere. Bien, pero olvidó que habían 6.000 escuelas con 72.000 aulas, para poner un ejemplo, o 100.000 aulas, que están en condiciones deplorables. Y eso nosotros tenemos la finalidad de repararla, reconstruirla y ponerla al servicio de los niños o de los adolescentes que van a hacer uso de estas edificaciones, y le vamos a adecuar los baños, le vamos a adecuar el área de recreo, el área de deporte, etcétera, etcétera, lo que fuera. Entonces, eso no se puede exhibir teniendo los recursos para ello. Entonces, esas cosas al gobierno se le van sumando. Yo he dicho varias veces, pero varias veces no. Tengo 12 meses, 11 meses y medio diciendo. El gobierno luce bifurcado. Lo hemos señalado, el presidente, la vicepresidenta, el gabinete económico, el gabinete sanitario, eso es un gobierno aparte. Esa es la valoración colectiva del gobierno, he dicho yo. Eso es una valoración. Los otros, hay un funcionariado que hemos señalado también que anda como si no hubiera nada más nada que hacer. Ya ahí es que está, ese es el gobierno, aquí no hay nada que hacer, solamente estar adscrito a la nómina pública, que es lo que nos interesa. Y el partido, tener una serie de gente con unos discursos de oportunismo político, como es el caso que hemos estado señalando, que un señor, queriendo como revivir aquellas luchas, que eran luchas fratricidas, las que se jugaban en el PRD, y aquella victimización usando que las bases o a las pretensas bases se victimizaron, como pasó con Salvador Jove Blanco, que se victimizó ante el gobierno de don Antonio Guzmán. Don Antonio llamaba mi gobierno y entonces eso caló en el PRD, que entendió que el verdadero PRD no había llegado al poder. Y Salvador Jove Blanco vendió esa tesis. Incluso llevaron acá al doctor Peña Gómez, incluso señaló que él no volvía al palacio porque ahí andaba el espíritu de Trujillo. Es decir, el gobierno de Antonio Guzmán fue un gobierno que adjuró del PRD para esas fratrías
esas tendencias que habían ahí. Pero le dio resultado ¿a quién? A Salvador de Blanco. El pueblo le creyó su discurso de que el verdadero PRD no estaba en el poder y entonces le dio la oportunidad de ganarle al guzmanismo y vencer a Balaguer en el 82 porque el PRD era una oligarquía, como se dice, de masa imbatible. Y se coló Salvador Jorge Blanco sobre la base de montarle una oposición al gobierno de Antonio Guzmán. Eso persigue, parece, un señor que se llama Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque, que es entendible que quiera participar y que el presidente no sea solo el candidato único, pero en cualquier democracia organizada, ejemplar, un presidente es difícil que sea retado para ir a una reelección. Difícil que lo reten. Otro liderazgo emergente, o ni siquiera un liderazgo, sino una pretensión divergente a la del presidente, pero una pretensión más tal vez por participación debiera ser, pero no con intenciones de sustituir, de ganarle una convención al presidente y entonces, bueno, hace una lucha por la elección presidencial. Entonces, ¿qué hacen? Que usan a las bases, entonces salen con unas cosas disparatadas. Que las bases no están en el gobierno. Entonces, el gobierno ha votado muchísima gente. No le paga la prestación y entonces haciendo la exigencia a lo interno de su propio partido para que nombre más gente. Pero ¿a dónde van a nombrar más gente? ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque ya hoy es un elefante, el estado elefantiásico de tantos empleados. Pero ¿a qué ha llevado eso? A las críticas más severas ha llevado eso al gobierno. Que incluso, fíjense las dificultades que ha presentado el gobierno en muchas áreas, donde han votado los empleados y no le quieren pagar ni siquiera las prestaciones. Un acto de indolencia y realmente antipolítico para el gobierno. Pero más que eso, esas deficiencias que han creado por esas situaciones tan enojosas en las instituciones públicas, han creado un vacío de eficiencia en las instituciones públicas. Verbigracia, el Ministerio de Agricultura, que este programa tiene 11 meses y medio diciéndole lo que le venía a esa institución por la falta de gerencia para las políticas públicas. Vamos a hablar de eso, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Podría decirse que soy un pertinaz crítico
de ese sector agropecuario. Pero no es solamente porque yo tenga algo contra el sector agropecuario, porque así mismo le hemos señalado a todos los sectores, obras públicas, señalamos el viernes y siempre hemos hablado de ese caso. Porque es que esos son errores, como le hemos dicho, son errores de conjunto, que empañan las labores de conjunto. Repito, una parte trabajando bien y otra parte descuidada del gobierno, gente que no está ahí o está solamente adscrito atendiendo a lo suyo. Y entienden que ya está todo hecho o que el gobierno que se lo tira encima, como dice el presidente y la vicepresidenta y salud y la economía y eso ya, eso es el gobierno. Los demás servicios aquí ya nosotros lo que tenemos que mantenernos aquí, mantener la base tranquila y quedarnos ahí. A la sombra, como dice, a la sombra de la nacahuita. Entonces, eso no es. El caso, por ejemplo, de esos críticos, como Ramón Alburquerque, el señor Ramón Alburquerque, bueno, es un crítico que busca notariedad. Vanidad, notariedad o representación o reconocimiento, qué sé yo. Eso es otra cosa, eso es a lo interno. Pero a lo externo, esos errores, repito, empañan la labor de conjunto porque se ha nombrado gente por los compromisos políticos, por los trabajos que hicieron en la campaña, los aportes que hicieron económicos, etcétera, etcétera. Desde el principio advertí lo que iba a pasar en el sector agropecuario, nombrando gente, directores regionales, zonales, nombrando gente sin capacidad, simple y llanamente pues son amigos. Es un amigo del partido y hay que nombrarlo. Entonces yo critiqué aquí, por ejemplo, un director regional en San Juan o un director regional en La Vega, una zona tan importante, mandan un agricultor a dirigir a todos los técnicos de agricultura. Y los técnicos tienen que aceptar eso porque si no lo votan, porque no tienen fuerza gremial. Y permiten que le nombren como diríamos, un empírico ahí, un agricultor. Porque ese es amigo del ministro. Bien. Asimismo, comenzaron con los despidos de los técnicos. Otros nombraban a cualquiera, un tractorista, amigo del ministro, lo nombran en un carguito, mandito, como dicen, en una dirección regional. Ese quiere una oficina y desplaza una oficina de técnicos. La oficina la desplazan para darle cabida a ese señor porque es amigo del ministro. Llega un señor encargado del gabinete de agricultura. Yo tengo muchos años graduado de agrónomo y trabajé en agricultura 15 o 16 años y en INESPRE trabajé toda mi vida joven, cuando recién graduado comencé a trabajar en INESPRE y ahí asumí muchísimas funciones. Luego en la reforma agraria asumí funciones con Balaguer, asumimos funciones en el Consejo Estatal del Azúcar. Y ni en el Consejo Estatal del Azúcar, ni en Agricultura, ni en el Instituto Agrario, ni en el Banco Agrícola, que trabajé también. En ninguna de esas instituciones yo había visto que un jefe del gabinete del ministro, del ministerio, yo no había visto eso. Sí, un oficial mayor que hacía la labor de secretario del ministro y los asistentes del ministro, para asistir al ministro, porque el ministro, si alguien va a visitarle, que quiere que le regalen plántulas, o quiere alguna consulta técnica, o tiene un problema administrativo o técnico, y uno le canalice eso es otra cosa. Pero un jefe de gabinete, este señor vino con un jefe de gabinete, nadie sabe para qué, pero busque si ese jefe de gabinete puede redactar un informe, no lo puede redactar, ni va a entender el informe. Entonces, todas esas cosas me fueron llevando a mí, más el ministro no es un hombre que tiene entrenamiento público porque no ha trabajado. Es un hombre del sector privado, no conoce las políticas públicas. Y anuncié los problemas que iban a venir a ese Ministerio de Agricultura. Y fíjense que hoy estamos viendo una de las crisis más profundas del país en cuanto a la alimentación, precisamente con respecto a la carne de cerdo. Eso es una crisis que la están minimizando, pero eso no va a ser fácil de admitir. Ahí hay granjas, señores, que valen millones de dólares, granjas climatizadas, donde hay 80, 90 o 85 o 90,000 madres. Ese es un sector que despacha 100,000 cerdos de 100 kilos todos los meses.
a la industria cárnica. Eso no son cosas de niños. Este país demanda y demanda mucha carne de cerdo y demanda muchos salchichones y jamones y todas esas cosas se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque nombraron en ganadería a una persona amigo de un señor que se hace llamar y que es jefe de una confederación y le nombran a ese señor para complacerle, un señor que es teniente coronel de la Fuerza Aérea y que es veterinario y el hombre es director de ganadería. Miren el tollo en el que estamos metidos ahora mismo con ese problema de la fiebre porcina. Descuido total, pero llegan con el ánimo de aprovechar los carguitos y los suelditos y votan a Titirimundo y votaron todo el personal técnico y auxiliar, casi todo lo votaron. Incluso yo recuerdo que cuando llegó Omar Benítez a Agricultura, Pedro Jorge es un muchacho con un doctorado en sanidad, todo un PhD con calidades. Entonces Pedro tenía un salario que se veía como un salario grande en agricultura, porque los sueldos son muy débiles. Entonces, Pedro era el asesor del ministro, asesor técnico en esa área. Y se trabajó con mucha seriedad, con los incineradores, en los muelles y en los aeropuertos. Y se trabajó con esos incineradores precisamente para quemar esas basuras de barcos, basuras de aviones y cosas, porque es que el país está muy expuesto a todas esas enfermedades. Pero ese señor lo votó el ministro que estaba allá. Señor Benítez, no, algo increíble, una persona que dirige la Junta Agroempresarial Dominicana, que esa está embosada. Yo no sé por qué la Junta está embosada. No suena ni dice nada, y todos estos problemas que están pasando, que afectan directamente a los directivos principales de la Junta Agroempresarial Dominicana. Y no dicen nada. Los principales productores de leche están en la Junta. Los principales productores de cerdo están en la Junta. Los principales productores de pollo y huevos están en la Junta. Los principales productores de carne de res están en la Junta. Es decir, el grueso de los productores más importantes del país y de los agricultores que tienen participación en el mercado con nivel competitivo o competencial, esa gente está en una especie de embozo público. Ahí no se habla, ni se dice nada, ni opinan. La Junta Agroempresarial Dominicana no ha dicho esta boca es mía con la crisis de la leche, con la crisis de los pollos, con la crisis del huevo, con la crisis de los cerdos y no dicen nada. Nada sabemos ahí. Entonces, incluso el Ministerio de Agricultura sacó de la bolsa agropecuaria los permisos de importación y nosotros dijimos, déjenlo ahí los permisos de importación en esa bolsa que nosotros hemos criticado muchísimo, pero a la bolsa lo que hay que ponerle controles. Y no había controles porque lo que se hacía era que se beneficiaban los que controlaban la bolsa agropecuaria y por eso siempre fueron mis críticas, señor Benítez. ¿Por qué? Porque Benítez sabía lo que se estaba haciendo en la bolsa, aplicándole 10.500, 3.500 y 4.500 pesos y 7.000 pesos a un permiso de importación, a una licencia de importación. Entonces eso era un abuso que el propio Danilo Medina llegó a decir que esos 4.000 millones de pesos antes de su gobierno se perdían en el Palacio Nacional. Y diciéndoselo a quien era el mayor representación que tenía en esos negocios, que era José Ramón Peralta. Algo increíble. Entonces, el Ministerio de Agricultura, como vienen nuevos, porque eso es que el presidente de la República no conoce nada de eso. Y nosotros le dijimos, presidente, atienda a eso. Hoy, ahí no hay un escándalo porque doña Milagro Tibos no ha atendido a los reclamos que hace este humildísimo servidor de la sociedad vía este programa. Que incluso lo he escrito en el periódico El Nacional, doña Milagro, vaya y revise los permisos de importación que se han expedido en agricultura, a ver quiénes son, porque a mí me han dicho ya que eso es un desorden lo que hay ahí. Y ahora más con estas importaciones de carne de cerdo, ahora están dando permisos ahí.
Y eso es bueno, que se transparente y se sepa qué es lo que se está haciendo en agricultura, para que las cuentas estén claras y después nos sorprenda al gobierno que además del escándalo de ineficiencia tenga un escándalo de corrupción en agricultura, que es peor. Entonces hay que poner las cosas claras. Esas importaciones de cerdo se están dando en forma masiva y en forma intransparente. Los permisos de ajo, los permisos de los frijoles, los permisos, ahí se han expedido miles de permisos, centenares de permisos. ¿A quién se le han otorgado esas licencias? Prohibido saberlo. ¿Por qué? Si el gobierno todos los meses publica sus gastos, sus ingresos y sus egresos en los periódicos. ¿Por qué no se pueden publicar esas cosas? Entonces, miren cómo está el agropecuario. Los vegetales de Constanza con aquellos problemas, los lecheros votando. Entonces, así no se puede. Porque hemos dicho, usted no puede facilitarle el crédito agropecuario si no le da la asistencia técnica, porque eso es un riesgo. Esas deficiencias en las que está envuelta agricultura, que usted no sabe si se está incinerando la basura en los muelles y en los aeropuertos, fíjense el descuido en frontera con las medidas fitosanitarias, hoy tenemos todos estos problemas, pero yo he dicho, ojalá Dios nos siga protegiendo y aquí no lleguen enfermedades como la monilia del cacao, lo hemos dicho responsablemente. Todas esas enfermedades que afectan cultivos, la mosca de las frutas que entró y nos dañó negocio por más de 50 millones de dólares. Entonces, esas cosas yo creo como que debieran ponérsele atención, pero aquí hemos dicho de todo y no se nos hace caso. Y eso es un peligro público, como dice. Ahora veo que Salud Pública se inventa ponerle un impuesto de 1,000 pesos a cada licencia de importación o exportación de alimentos que vengan al país, a encarecer más las cosas. Un país que se está poniendo las dificultades de los alimentos, se le están poniendo difícil. O mejor dicho, las dificultades se están haciendo mayores para la gente y se está molestando y se está erizando la gente con eso. Entonces Salud Pública anuncia que va a poner, ya eso debe ser objetado, y Agricultura ha hablado de eso. Porque cobran en sanidad vegetal, para usted va a importar alimentos, cobran en sanidad animal, cobran en el Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera, te cobran ITEVIS en aduana, te cobran otros impuestos en aduanas, gravámenes. Entonces que ahora también hay que pagarle a Salud Pública. O sea, son cosas como que se van sumando una tras otra. Vamos a ver en qué va a terminar toda esta cosa y ojalá enderece eso y que el presidente, vamos a ver quién va a pagar los daños de esta crisis porcina, que tiene que pagarla mínimo con la destitución de alguien. Del sector agropecuario tiene que ser destituido, o el ministro tiene que ser destituido, el director de ganadería. Le hablaron mentiras al presidente, le callaron al presidente, o le hablaron mentiras al país. El presidente no puede quedar mal. No, nosotros se lo informamos al presidente, porque el presidente tiene que tomar una medida que lo limpie, de que si él fue informado y no actuó, que no salga él como culpable de la situación. Alguien tiene que pagar esos platos. ¿Quién fue el malabarista de circo que se equivocó y se le cayeron los platos? Hay que identificarlo. Bueno, antes de irme quiero decir lo siguiente, señores, el caso de Haití. Vi un trabajo en el periódico El País. Fíjense la deformación que hay. Hacen un trabajo del periódico El País de España, hablando del éxodo de los haitianos, ese éxodo que se va para Centroamérica, van para Chile, Brasil, Venezuela y que nadie lo quiere y que están en Panamá y en Colombia. No hablan del éxodo a Santo Domingo, no, eso no es éxodo. Para Santo Domingo es un pasadizo amplio donde hay una especie de Schengen y aquí pueden venir los haitianos y entran como Pedro por su casa. Oigan cómo es que nos miran desde Europa, que tal vez yo quisiera ver si el embajador dominicano le va a decir al país, mire, no espérense, el éxodo peor de los haitianos es a Santo Domingo que está llegando. Que haga yo espero ver esa corrección del señor Juan Bolívar Díaz, el señor embajador dominicano. Imagínense ustedes, ese agente haitiano, el agente haitiano número 1, es el embajador de nosotros en España. Dígame si ese señor le hará una aclaración al periódico El País
diciéndole que el principal país afectado por el éxodo haitiano somos nosotros. No es México ni es Chile, que vayan 5,000 haitianos a Chile, o Panamá, Colombia y Venezuela. A Venezuela no van ni a Cuba, ahí no hay nada, ahí se mueren de hambre. Pero esos que van a Colombia, que van a México y que van a Panamá y que andan cruzando por toda esa selva y Guatemala y todo eso para tratar de llegar a Estados Unidos. Ese no es el problema mayor del éxodo haitiano. El problema mayor del éxodo haitiano lo tenemos nosotros. Ni lo mencionó el periódico El País. No lo mencionó en ese trabajo. El éxodo es para esos países el problema. Brasil, que le ha creado Haití, y a nosotros no nos mencionan, como que República Dominicana y Haití son la misma cosa. Un Schengen hay aquí, igualito que en Europa. Que ya ni en Europa hay Schengen, prácticamente. Todo el mundo está cuidando sus fronteras. Vamos a seguir mañana con más temas que tenemos por ahí, pero ya el tiempo se ha agotado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.